este momento? Sí, esto pasó hace un par de minutos y la verdad es que la situación en Valparaíso se ha visto un poco afectada por una roca que cayó en las vías del metro. Allá está Hans Christiansen, se ha suspendido en parte el funcionamiento de este metrotren que conecta Valparaíso con Limache, recordemos, y hay mucha gente que se está trasladando a esta hora por su trabajo, incluso porque están de vacaciones. Hans, estamos contigo desde la región de Valparaíso. Perfecto, claro. ¿Cómo estás, Kevin, Eduardo? A todos en el panel los saludamos desde la región de Valparaíso. Ha sido muy complejo llegar hasta esta zona también. De hecho, tuvimos que venir caminando, llegar hacia esta zona. Imagínense entonces cómo fue todo este proceso, el haber quedado detenidos en medio de las vías para los pasajeros que se encontraban sobre el metro, entonces, que como bien ustedes decían, une la comuna de Limache con la ciudad Puerto. Nosotros nos encontramos en este momento en el sector de El Salto, particularmente hacia la salida de Quilpué, para que se puedan hacer una idea, y la entrada con la ciudad de Jardín, a un costado del puente Las Cucharas. Aquí en donde en horas de esta madrugada, y producto de este fuerte sismo que remeció toda nuestra región, se genera un desprendimiento en un primer momento de tierra y posteriormente entonces este desprendimiento de rocas, que es lo que estamos revisando en las imágenes de Ricardo Carrión. Ahora bien, esta situación y donde se encuentra con este metro ocurre hace aproximadamente 1 hora 40 minutos atrás, dentro de los primeros servicios del metro en horas de esta mañana, y es por eso que preocupó muchísimo a las personas que estaban sobre el metro en horas de esta mañana. Como yo bien decía, hemos visto distintos registros, por ejemplo, a través de redes sociales, de algunos que incluso dicen, nos vamos de milagro. La primera información que teníamos en horas de esta mañana era que, por ejemplo, se había generado un descarrilamiento del metro. Aquello no pasó, pero eventualmente pudo haber sido, sin lugar a dudas, una de las opciones. Vean el tamaño de esta gran roca que prácticamente está en toda la parte inferior, bien digo, del metro de Valparaíso. En su parte no que va y se dirigía hacia la ciudad de Jardín de Viña del Mar. Nosotros estamos a la espera de que venga hacia este lugar. Ya nos ha convocado, nos ha citado en esta zona el gerente general de F Valparaíso, Miguel Saavedra, que nos ha dicho va a llegar hacia esta zona, va a entregar una vocería oficial a raíz de esta situación, porque sabemos es bastante complejo también lo que ha ocurrido, porque genera de ahí de alguna forma también un trastorno en todo lo que tiene que ver con el movimiento de la gente que viene desde Limache hacia la ciudad de Puerto. Ahora bien, información de utilidad de Kevin, hay intervalos de cerca de 22 minutos en que los trenes van a estar utilizando un bypass en esta zona, y por lo tanto de allí que van a realizar este tránsito hacia la ciudad de Puerto y viceversa también. Los escucho. Sí, Hans, solamente marcar la información que tú entregabas. Esa roca es por el desprendimiento que se produce, y ahí lo estamos viendo, es una roca gigante que pudo haber generado algo más por el desprendimiento de tierra, el deslizamiento de tierra que se produce a raíz de este temblor, es el sismo que se sintió allá en la región de Valparaíso. Toda la gente logró salir, ya fueron evacuados, Hans, y lo otro es preguntarte, porque en esa zona que está cerquita del puente El Salto, desde el terremoto del 2010, que el metro de Valparaíso tiene que ir un poco más lento por la estructura. O sea, gracias a eso es que no se produce algo más grave, porque la roca pudo haber generado el descarrilamiento, y era la información que se manejaba al principio. Claro que sí, Kevin. De hecho, esta es una zona que tiene bastantes curvas. Quienes vivimos en la región lo sabemos, y por lo tanto aquí también, como tú bien señalas, hay una velocidad que es bastante prudente para evitar cualquier tipo de repercusiones negativas en torno a lo que tiene que ver con el desplazamiento de la gente desde las zonas interiores hacia este lugar. Ahora bien, lo conversábamos también por nuestra señal de cable 24 horas. ¿Qué pasa con los protocolos? Algunos comparaban, por ejemplo, lo que ocurre con las revisiones de los rieles, las líneas del metro en la región metropolitana, qué es lo que ocurre en este lugar y por qué eventualmente luego de que se generara este sismo en horas de esta madrugada no se tuvo en vista que podían generarse este tipo de situaciones. Mira, Ricardo, ya hemos graficado de alguna forma lo que ha estado ocurriendo, pero aquí estamos en las laderas de los cerros y fíjense, ya hay bastantes rocas en todo este lugar. Es una zona de bastante difícil acceso, por ejemplo, incluso para nosotros, para la gente que tuvo que evacuar. Estamos a un costado del estero Marga Marga y por lo tanto es un sector que se caracteriza prácticamente por esto y siempre está
este riesgo de que se pueda generar este desprendimiento de rocas. De hecho, si vemos, más allá de la que está posicionada en la parte inferior del Merval, que venía con dirección hacia Viña del Mar, a un costado de su pantalla pueden ver que incluso hay otro tipo de rocas que también están situadas por el costado. Entonces es una situación que de todas maneras se pudo haber tenido en consideración. Sí, justamente, y lo estamos viendo en la imagen de tu camarógrafo, no hay una barrera de protección, no están esas mallas que usualmente se colocan en las laderas de los cerros cuando están al lado del camino para proteger de las caídas de las rocas. O sea, eso no está, y al parecer, y me ha tocado subirme a ese metro, nunca ha estado tampoco. O sea, esto al menos tiene que ser una alerta para las autoridades, ¿o no? Claro, es una alerta. Nosotros vamos a conversar con el gerente general solamente en algunos minutos más y le vamos a traspasar todas estas inquietudes, porque sabemos, también es parte del sentir ciudadano de lo que hemos podido estar revisando, constatando los testimonios que nos han llegado a través de las redes sociales, de que se van a tener que activar algún tipo de protocolos distintos, ver de qué manera se va a trabajar con la ladera de estos cerros que, como pueden estar revisando, están prácticamente pegados a la línea del tren, sobre todo en esta curva. Es muy importante aquello, sobre todo en esta curva está prácticamente lleno de árboles, de rocas también, y que han generado este tipo de complicaciones. Vamos a seguir con ese tema, pero antes vamos a revisar algunas declaraciones de las mismas personas que iban dentro de esta máquina que estuvo a punto de sufrir una consecuencia peor. Mire, estas son las declaraciones de la gente. Lo mantenemos acá en el alitaboro del metro regional de Valparaíso, esperando la ayuda y el traslado para ser retirados de acá. Estamos entre el Salto y Quilpué, en la curva. Y hemos conversado con algunas personas. Aquí también hemos visto como también las personas de manera voluntaria han estado ocupadas y muy atentas, obviamente, para esa situación. Yo conversaba recién con ustedes me contaban también la situación de que se vivió. ¿Cómo se vivió? Cuéntanos. Muy caótica. No. Venimos en el primer vagón, por lo tanto recibimos todo el impacto de brusco y el caos de la gente también. Pero estamos a un paso de no caer a la línea de abajo. Claro, porque quedó ladeado el tren. Quedó ladeado fuera del... Sí, toda la curva. Tienen que decir. Cuéntanos, y tú estás ladeado el tren, cuéntanos cómo lo viviste, cómo lo vio. Muy nerviosa porque no es primera vez que pasa lo mismo, ya segunda vez que me toca que se descarrile el metro. Hace 2 años pasó lo mismo a esta misma hora, se descarriló también por una roca. Y bueno, la situación como estamos ahora, yo creo que todos estamos nerviosos y esperando que no evacúen luego. Gracias. Bueno, eso es lo que se está viviendo acá al interior del metro regional. Estamos, reiteramos, entre el Salto, entre el Puente de las Cucharas y Quilpué, acá en dirección a Viña del Mar. Bueno, agradecemos ahí a nuestro colega Sergio López, periodista allá en la región de Valparaíso, que conversó con la gente. Importante detallar, bueno, además de habernos compartido ese registro, una de las declaraciones, muchachos, es de una persona que hace 2 años vivió exactamente lo mismo por la misma razón. ¿Qué le había pasado? O sea, ya había pasado, y lo comentábamos con Hans, en la ladera de ese cerro no hay medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Si ya ocurrió hace 2 años, ¿por qué vuelve a ocurrir? Y por qué, bueno, tenemos que lamentar que está suspendido con ciertos intervalos el servicio de Metro de Valparaíso. Hoy no se lamenta ninguna víctima de ningún tipo, pero podría haber pasado. Podría haber pasado. Hans, cuéntanos un poquito para la gente que no conoce este sector, ¿a cuánto están de la siguiente estación si este metro venía desde Limache hacia Valparaíso o de vuelta, digamos? ¿A cuánto estaban de la siguiente estación? Estaban a cerca de 10 minutos aproximadamente de haber llegado a su destino, desde la última, que está en la comuna de Quilpué, hacia el sector del Salto en Viña del Mar. Fue un tránsito que se vio interrumpido, entonces, muchachos, producto de esta roca que todavía está intentando ser destruida de alguna forma, poder particionarla para que así se libere entonces esta presión que ha quedado contenida en la parte de abajo, en los rieles del metro que se encontraba con dirección hacia Viña del Mar. Muchachos, nosotros estamos en vivo y en directo, sabemos se tienen que seguir realizando labores, podemos seguir conversando, pero nos están solicitando que por favor nos retiremos de este lugar. Vamos a ir lentamente con Ricardo retrocediendo
retrocediendo para tomar Hans. otra posición, porque sabemos va a llegar otro tren hacia este lugar y puede ser un poco complejo también el hecho de estar aquí en esta zona. Los voy a escuchar. Hans, sí, mira, vamos, tú muévete nomás, tranquilo, muévanse con la cámara. Nosotros vamos a poner las imágenes que tenemos, las que ya hemos ido captando para que ustedes se puedan mover con tranquilidad. Lo que sí es muy importante mantener el contacto, porque la pregunta que cae de cajón: ¿cómo se mueve la gente desde ese sector, la gente que fue evacuada de esta máquina, hacia Valparaíso, hacia Viña del Mar, de vuelta hacia Quilpué? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué tan cerca Ahí te estamos están de viendo, algún Hans, otro caminando al transporte? lado de la línea del tren. Claro, mira, ellos tuvieron que descender hacia esta zona donde están las líneas del metro, como yo bien les comentaba, pero llegaron otros vagones, otro tren de alguna forma a reforzar este servicio. Se posicionaron muy cerquita de este lugar. Perfecto. Pudieron subirse, siguieron en este mismo servicio, digamos, no tuvieron que, por ejemplo, caminar largas distancias para poder llegar hacia otra zona, y ese es el sistema que ha estado funcionando hacia este momento. De hecho, no sé si se alcanzó a captar mientras estábamos en vivo hace algunos minutos atrás, pero de manera paralela, en un costado hacia abajo, digamos, de la ladera de este cerro, va la segunda línea del metro, la que va hacia Quilpué y la que viene hacia Valparaíso. Entonces, al menos en esta zona, lo que se ha estado haciendo es que aún se mantiene activo el servicio que une Limache con Valparaíso, pero aquí en este lugar donde nosotros estamos, que es el sector del Salto, se está haciendo una especie de bypass, y es por eso entonces que solamente va a pasar, al menos por este lugar, un tren hacia Limache y el otro hacia Valparaíso, utilizando una misma vía, y es por eso que, por ejemplo, han aumentado los tiempos de espera de servicio cerca de 22 minutos aproximadamente para quienes todavía no salen de sus casas, tienen que usar el metro de la región de Valparaíso, sepan que van a tener que contemplar este tiempo de espera. Sí, Hans, buenos días. Preguntarte también, porque hay una señora que dice: esta es la segunda vez que me pasa, hace 2 años le había pasado lo mismo. ¿Cómo puede ser que una empresa ferroviaria tan importante de esta zona, lo primero que deberían hacer cuando hay un temblor, sobre todo, como decía Kevin, que no hay una medida ahí de prevención ni nada, no revisen cómo están las vías antes de que comience a funcionar el tren, digamos? ¿Por qué no hay, en 2 años ya había pasado? ¿Por qué no hay nadie que controle las vías cuando sucede algo así? Bueno, claro, no es primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Hay que ver también cuáles son los factores, los riesgos externos. ¿Por qué, por ejemplo, en este sector, como lo comentábamos hace algunos minutos atrás, no se han instalado mallas? Por ejemplo, son respuestas que va a tener que responder el gerente general de Valparaíso, con quien nosotros ya vamos en dirección a poder conversar con él. Nos está esperando, posicionados un poquito más abajo, y de alguna forma, claro, es lo que se pregunta la misma ciudadanía también. Este es un lugar que es de interés, al menos también para todas las personas que transitan, que se desplazan. Lo hemos dicho en algunos protocolos, por ejemplo, está establecido que en este lugar hay que reducir la velocidad al menos de los vagones por temas de seguridad. Hay muchísimas curvas, pero también se tiene que contemplar y considerar qué es lo que ha estado ocurriendo en el entorno. Se lo graficábamos, aquí están las laderas de todos estos cerros que están a un costado del estero Marga Marga. Hay mucha roca, hay muchas tierras, y no vemos ningún tipo de medida de mitigación, al menos en este punto de un sector que es tan importante para todo el tránsito de las personas que quieren llegar desde las comunas del interior de la región de Valparaíso hacia la ciudad puerto. No, y además se vivió ahí un momento de bastante tensión. Muchos se asustaron con el sonido, con el movimiento que se produjo. Lo veíamos en este registro. Es que además alerta la imprudencia o la torpeza, incluso, que podrían decir algunos, por parte de las personas indicadas. Sí, claro. Pudo haber generado un caos total. Hans, el conductor de esta máquina ha dicho algo, porque finalmente acá, y hay que decirlo con todas sus letras, la gente se salva de milagro. Con el porte de esa roca, pudo haber existido un descarrilamiento, pudo haber sido... La imagen que tenemos ahora es la mejor dentro de todas las peores situaciones, digamos. ¿Ha existido alguna comunicación con quien iba manejando esta máquina para que cuente si es que arrastró de pronto esta piedra, si la alcanzó a divisar, algo? No, nada de eso. Nosotros no hemos podido tener acceso a él, tampoco los pasajeros, que de hecho, tú bien lo decías, había un reportero bastante conocido también acá en la zona, que justo se encontraba en ese lugar y logró tomar algunas de las impresiones de los mismos
pasajeros, pero no se ha podido conversar con el conductor y él probablemente vaya a tener información muchísimo más valiosa y quizás también, Kevin, ¿por qué no decirle una radiografía de lo que pasa? Comunicárselo a las personas que están a cargo del metro. Oye, sabes que yo transito siempre por este sector, no es primera vez que vemos rocas, pero en esta oportunidad, claro, en una roca de mayor envergadura, él probablemente vaya a saber cuáles son las condiciones que tiene esta zona, cuáles son las complejidades también, y de allí tomar medidas de aquí en adelante para no tener que volver a repetir imágenes como estas, que por suerte es muy importante hacer este punto, no generó ningún tipo de situación mayor, porque es una roca que, como estamos revisando en las imágenes aún de Ricardo Carrión, vean la cantidad de trabajadores, de funcionarios que hay aquí en esta zona para poder retirarla, removerla. Han venido con combos, han venido con distintos tipos de herramientas para poder de alguna forma particionarla, pero todas estas labores han sido fructuosas. Recordemos que esto ocurre a eso de las 7:30 de la mañana aproximadamente. Ya llevamos 2 horas exactas con esta situación y podemos ver que se mantienen estos trabajos para poder hacer el retiro de esta roca, y por lo tanto eso también da cuenta de que es una situación a la que hay que tener bastante ojo, bastante cuidado para no volver a repetirlas en el futuro, porque es cosa de mirar este entorno para darse cuenta de que estas rocas, estas piedras están prácticamente en todas las laderas de estos cerros. Sí, bueno, efectivamente, Hans, estamos hablando de algo que fue relativamente providencial, si lo queremos ver así, porque la roca que estamos viendo ahí justamente en imágenes no ocasiona mayores consecuencias, pero pudo haber sido otra la historia. Ya estaríamos hablando ahora de una negligencia, de quién va a responder, del drama, de la tragedia. Pero no podemos minimizar tampoco el hecho de que las personas con dificultades, personas mayores, tienen que bajar del tren y tienen que emprender ahora un camino paralelo para tratar de llegar a algún punto de encuentro y poder mantener ahí lo vemos el otro tren, seguir su viaje. Hay una pérdida de tiempo, o sea, ese tipo de cosas que está bien, pueden pasar, pero según lo que me está contando, ya hay una persona al menos que lo ha vivido en otra oportunidad, entonces parece que están pasando más seguido de lo que uno quisiera. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora, que evacúan el metro de Valparaíso producto de esa roca que cae a las líneas. Afortunadamente no era tan grande como para descarrilar el tren, o no golpeó por uno de esos costados del tren, pudiendo a lo mejor desestabilizarlo en su recorrido, y pues estaríamos hablando ahora de una situación mucho más terrible. Hans, la gente, ¿cómo se lo toma, más allá del fastidio, ¿no? ¿Cómo se toman la situación? ¿Molesta, indignación? ¿Asumen que es parte de...? Bueno, hay molestia, Eduardo, sin lugar a dudas. Por lo que hemos estado hablando, se tiene que tener en consideración siempre cuál es la geografía de este lugar. Este es un servicio que lleva ya bastantes años también acá en la zona, y por lo tanto ha habido tiempo para poder ver, por ejemplo, cuáles son los puntos más críticos de esta zona donde se pueden generar algún tipo de problemas. Recordemos, por ejemplo, que el servicio del metro sigue funcionando en invierno, cuando llueve, allí también se pueden generar algún tipo de deslizamientos. Ayer fue por un temblor, pero imagínense cuando está lloviendo, vienen, por ejemplo, escombros que vienen desde la parte de arriba de los cerros, entonces eso también va generando y va decantando todo aquí en las líneas del metro. Sabemos que de todas maneras siempre hay esfuerzos, se hacen algún tipo también de programas, de planes que nosotros estamos cubriendo el resto del año por mejorar el servicio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tiempo de espera de la gente, pero esto, por ejemplo, son temas, son puntos que son completamente previsibles y que lamentablemente, al menos en esta zona, hay que decirlo, en esta zona que estamos ubicados entre El Salto y la comuna de Quilpué, no hay ningún tipo de medida de contención, al menos que se puede ver de manera bastante gráfica. A un costado, entonces, donde están situadas estas rocas, estas piedras, escombros que finalmente pueden decantar en este sector de las líneas del tren, mientras allí vamos viendo cómo se ve reflejado lo que yo les decía, esta especie de bypass. Está este metro situado en la parte de arriba, en la línea 1, como yo les comentaba, y por la línea 12, que es la de abajo, se está realizando entonces el traslado de manera frecuente de los pasajeros que vienen desde la ciudad de Puerto hacia Quilpué y viceversa. Se está generando entonces que están pasando los carros, están pasando los vagones solamente por la línea de abajo en ambas direcciones, en este bypass al menos donde nosotros nos encontramos ahora.
Oye, es súper importante eso, o sea, el servicio sigue con un intervalo, en algún momento se dijo de 30 minutos, ahora se habla de 22 minutos, no es como acá en la región metropolitana donde el metro pasa cada 40 segundos, olvídese de eso, allá en Valparaíso usualmente es como cada 5 o 7 minutos y ahora el intervalo es mucho mayor. Yo me quiero quedar con la imagen, no solo la que tenemos en vivo, sino que la imagen de la derecha que usted vea su pantalla, es cuando la gente va bajando, la gente tuvo que ser evacuada, fue otro metro a buscarlo, digamos, pero la magnitud de la piedra recién se alcanza a percatar porque cuando uno ve la piedra y mira el metro dice, es una piedra chiquitita, ahí está la piedra, pero cuando hay gente al lado de la piedra uno puede dimensionar, la piedra debe medir más o menos 1 metro o un poco más, o sea, es una piedra gigantesca. Metro cúbico. Claro, mira, ahí está. Esa es como la parte del frente y uno dice, Es ya, enorme. ahí está, pero cuando uno la compara con la gente que se va bajando, levantó el o sea, carro. imagínate, pudo haber generado el descarrilamiento de todo ese metro que venía lleno de gente, era muy temprano en la mañana y además en un sector con muchas curvas. Mira, ahí está la gente. Uno como usuario espera ¿Y que te das las medidas cuenta de que- seguridad estén adoptadas, ¿no? O sea, como que asume la confianza de que hay alguien que prevé cualquier tipo de incidente y se prepara, ¿no? Es como cuando uno anda por la autopista concesionada, uno espera que esté lo suficientemente protegido porque puede haber rodados en algún sector. Claro, mira, ahí están las personas al lado del carro, digamos, y la piedra mide casi lo que mide una persona. O sea, es gigantesca ahí está. ¿Se dan cuenta la comparación que podemos hacer gracias a estos registros que nos envió nuestro colega Sergio López, periodista allá en la región de Valparaíso? O sea, de verdad es una piedra que puede haber generado algo peor y la pregunta que todos se hacen es cómo no se revisaron las vías y si es que se revisaron las vías, cómo no se tomaron las precauciones, Mario. Sí, porque por el costado uno puede ver que hay una suerte como de unas panderetas, unas cosas así, pero ya muy en desuso, ¿no? Sí, claro. Es decir, es una zona que no se protegió de la De hecho, ladera. son como construcciones en abandono más que pandereta y Claro. Lo más importante que nos mostraba Hans hace un rato. Porque ahí se ven otras piedras que han caído también Claro. de deslizamiento, me imagino que por sismo en la zona. Y uno lo ve, Mario, en autopistas concesionadas, donde hay un cerro, hay una malla de protección, porque Chile es un país sísmico, porque tiene sentido tener esa malla de protección. Y además, reiterados fallos de la Corte Suprema le han exigido a la autopista tener estos resguardos por el uso de los caballares. Por ejemplo, en el Maule, en otras autopistas en la región del Biobío, han existido muchos accidentes de fuga de Claro. caballares y que un caballo descarriado, podríamos decir, o en otra condición, en un choque frontal con un automóvil es muy fuerte. Entonces, ahí se ha exigido eso y bueno, ahora vamos a tener que preguntarle a EFE que va a hacer una inversión respecto a esa ladera y una protección mucho mayor. Sí. Hans, ¿no nos estabas llamando? Sí, Eduardo, Kevin, ¿cómo está? Mira, se los adelantábamos, ¿no? Sabíamos que iba a llegar hacia esta zona el gerente general de Valparaíso, Miguel Saavedra. Lo hemos estado esperando, ha sido la noticia del momento. Consultarle en un primer momento cuáles son los antecedentes que ustedes manejan en relación a lo que ha sido la presencia de esta roca de gran envergadura, al menos aquí en este sector, llegando hacia el Salto en Viña del Mar. Y bueno, en primer lugar comentarles que tras el sismo que ocurrió en la madrugada acá en la quinta región, antes de iniciar el servicio se activa el protocolo de la inspección de las vías para ver que efectivamente no haya habido nada anormal. Efectivamente así fue, se hizo la inspección, no había nada anormal y por lo tanto se inició este servicio. Se inició el servicio. Y por lo tanto, ya este era el sexto servicio ya que estaba pasando por la zona y efectivamente se percata de que había una roca en la vía que había sido desprendida de la ladera y por lo tanto se activa el freno de emergencia, ¿no es cierto? Y se detiene el tren y evidentemente eso genera la interrupción del servicio y por lo tanto se procede al protocolo de transbordo o de rescate de los pasajeros para que puedan continuar su viaje. Ahora, Miguel, lo que nos hemos estado preguntando, lo que nos han hecho llegar los pasajeros en horas de esta mañana, ¿cuáles son finalmente los protocolos de contingencia en relación a esto? ¿Y si se revisó o no entre las 3:30 de la mañana y las 7:20 aproximadamente las vías para percatarse de que efectivamente no haya habido ningún tipo de remoción en relación a lo que fue este sismo? Sí, efectivamente. Antes de iniciar el servicio, lo que se activa es un tren explorador por ambas vías, tanto en la vía hacia Puerto como en la vía de Limacia, para justamente revisar que no haya ningún elemento extraño o algún daño a la infraestructura producto de estos sismos.
y eso se generó, se realizó, y de hecho este ya era el sexto servicio que estaba pasando por la zona, y evidentemente en esta zona, como sabemos también que es una ladera, que pueden en algún momento haber algún desprendimiento, también se circula a baja velocidad para justamente tener la posibilidad de reaccionar frente a una situación como la que ocurrió hoy día. O sea, pasaron 5 trenes antes de y el desprendimiento ocurre después. Ocurrió entre medio, claro, entre el quinto y el sexto servicio. Claro que sí. Muchachos, Kevin, Sí. Eduardo, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Miguel nos está escuchando. Preguntarle a Miguel Saavedra cómo van a sacar esa piedra y cuánto podría tardar esta situación para, digamos, normalizar el flujo de trenes. Sí, bueno, los equipos técnicos en estos momentos están trabajando. Afortunadamente tenemos la construcción de una estructura de daño y por lo tanto vamos a tener posibilidad de movilizar equipos para poder movilizar esta roca y también poder despejar la vía, pero también evidentemente se va a realizar una evaluación exhaustiva de la vía para que en el día de hoy, sobre todo, tener una claridad de que no vuelva a ocurrir una situación de este estilo. Ahora, afortunadamente nosotros contamos con 2 vías y por lo tanto estamos operando por la vía 1, que se llama, y ahí estamos evidentemente sí con una Miguel, frecuencia de 22 minutos en el servicio. Miguel, personas que son usuarios habituales de este servicio nos escriben a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN y preguntan si es posible que en algún momento, considerando que esa zona presenta un riesgo más aún a raíz de los temblores, de poner vallas que contengan las caídas de piedras para dar mayor seguridad. Bueno, sí, por supuesto, es parte de la evaluación que se está generando. Este sector ya es un sector que cuenta con una prevención de velocidad justamente por el tema de la topografía que hay en el sitio, y dentro de las evaluaciones que se genera también evidentemente está la situación de Miguel, poder generar elementos de protección más que la adicional. evaluación es por qué no se ha hecho. No, lo que pasa es que efectivamente es una zona que sabemos que tiene algunas vulnerabilidades, por eso hay una prevención de velocidad y se está trabajando en un proyecto que se llama el proyecto de normalización de la vía, que cubre los 43 kilómetros y que ataca justamente algunas vulnerabilidades que pueden haber, y en ese sentido también se está planteando colocar elementos mayores de seguridad adicionales. Ya, pero en caso de que una roca impacte en forma lateral al tren, el hecho que vaya a menor velocidad no va a impedir que lo impacte, ¿no? No, claro, por supuesto. Es por eso que también cuando ocurren estos sismos se activa un protocolo de emergencia. Cada vez que hay un sismo y estamos en plena operación, se detiene el servicio, se hace la inspección correspondiente y recién ahí se reactiva el servicio. Miguel, buenos días, Yamila le habla. Preguntarte también porque una señora comentó que hace 2 años le sucedió exactamente lo mismo, y la pregunta es por qué cuando hay eventos naturales como el que se vivió ayer en esa ciudad, no hay alguien que evalúe las vías antes de que comience el servicio. Bueno, acá justamente se hizo eso, se evaluó la vía y no había ninguna situación anormal. De hecho, corrieron 5 trenes antes, esto ocurrió en el intertanto. Ahora, quiero insistir, evidentemente lo que nosotros estamos también levantando es justamente cómo proveemos de elementos adicionales de seguridad frente a estas situaciones. Recordad que también estamos en una situación climática que es media extraña acá, en el sentido que hay un nivel de llovizna que se han generado todos estos días que también producen un cierto nivel de vulnerabilidad en las laderas. Miguel, muchachos, yo quería aprovechar de preguntarle un tema también que habíamos estado conversando. ¿Cómo finalmente el conductor se percata de la presencia de esta roca y cuáles son los protocolos que se activan para que él no siga circulando a una alta velocidad en este lugar? Porque además es justo después de una curva. Claro, bueno, efectivamente, por eso quiero insistir que este sector está con una prevención de velocidad de 20-30 kilómetros por hora. Dentro del protocolo que tiene el maquinista es justamente ir mirando la vía por delante, y cuando vio esta roca, ¿no es cierto?, este desprendimiento, activó el freno de emergencia. Entonces, Miguel, en ese sentido, funcionó el protocolo que está considerado. Miguel, sí, qué bueno que haya funcionado el protocolo, y por cierto lo que planteaba Eduardo es bien importante. Una usuaria del metro decía que hace 2 años pasó exactamente lo mismo, y en 2 años, Miguel,
no hay proyecto para resguardar la ladera, digamos. Ojalá que ahora que tú nos dices que viene un proyecto, se avance, eso es lo más importante para la seguridad de la gente. Y precisamente sobre la gente te quiero preguntar, la gente que está en Valparaíso se quiere mover a Quilpué, a Villa Alemana, Peña Blanca, Limache, o viceversa, ¿pueden hacer uso del metro? ¿Cada cuánto está pasando el metro? Demos esa información a la gente. Sí, efectivamente el servicio está operativo, pero funcionando con una frecuencia de 22 minutos. Ya, o sea, la gente puede utilizarlo, pero va a tener que esperar mucho más rato, ¿no? Claro, sí, efectivamente tenemos este nivel de frecuencia, pero lo importante es que mantenemos la vía en operación porque sabemos que hay mucha gente, obviamente, que necesita movilizarse entre las distintas comunas acá, entre Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. ¿Cuánta gente usa el metro diariamente, Miguel? Alrededor de 80.000 pasajeros diarios tenemos. ¿80.000, dijo? Sí. 80.000. Para muchas personas preguntan qué seguridad tienen de poder viajar tranquilo en el servicio que ustedes están ofreciendo, Miguel. No, bueno, en primer lugar, efectivamente, este servicio es sumamente seguro en el sentido de que situaciones de este estilo son muy poco frecuentes. Como ya hablan recién, han habido situaciones hace 2 años atrás, han ocurrido situaciones de este estilo, pero en el día a día considera que tenemos más de 200 servicios diarios que circulan en el tramo de Puerto Limache. La gente se traslada de manera segura, se traslada de manera confiable con los tiempos de viaje, y eso es algo habitual. Esta es una situación excepcional que ocurrió y evidentemente, como comentaba anteriormente, los protocolos que tenemos de prevención funcionan justamente para evitar situaciones mayores. ¿La máquina quedó con algún daño de consideración? ¿Podría volver a operar una vez que sea sacada esa piedra de ahí? Bueno, eso deben evaluar los técnicos. Evidentemente se tiene que ir a taller este automotor para poder evaluar bien si sufrió algún daño en la parte delantera, que lo más probable, entiendo yo, fue en el acople delantero. Entonces, ahí la están moviendo, de hecho, ahora. Ya Mira. está, parece que la roca un poco retirada. Claro. Una persona que se presenta como ingeniero señala si ustedes como empresa tienen algún catastro de rocas peligrosas que podrían ser removidas con antelación a un movimiento sísmico. Bueno, eso es parte de la evaluación que este proyecto de normalización que nosotros tenemos acá y que se ha estado realizando todo el catastro, el levantamiento de los sitios que efectivamente cuentan, por ejemplo, con unas laderas que tienen algún nivel de riesgo, de vulnerabilidad. Eso ya está levantado y evidentemente con ellos se están diseñando la forma de cómo poder mitigar esos riesgos. Perfecto. Miguel Saavedra conversando con nosotros, gerente de EFE Valparaíso. Hans Christensen desde la quinta región también contándonos de esta situación de la región de Valparaíso. Gracias, Hans, también por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Y un saludo grande también a toda la gente que son los usuarios de este servicio que se llevaron un susto esta mañana que afortunadamente no pasó a mayores. Comenzó ya la audiencia del caso de Katy Barriga.